Hola, buenas, ¿cómo les va? Eh, bueno, en la clase de hoy vamos a ver un teorema bastante bonito, a mi entender, que es un teorema de Dedekind, que nos va a dar otra herramienta para calcular grupos de Galois de polinomios que tengan coeficientes en Z. ¿Sí? Esto va a conectar con algunas cosas que habíamos hecho en la primera guía, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de irreducibilidad de polinomios y habíamos metido esta idea de que para polinomios en Z, como nosotros los podemos reducir módulo P, teníamos un morfismo de anillo de Z de X en FP de X, de pronto saber cómo se factorizaba el polinomio módulo P me permitía recuperar información sobre cómo se factorizaba el polinomio en Z, en particular si era irreducible módulo P, entonces también tenía que ser irreducible en Z, ese tipo de ideas. Bueno, esto va un poco en este espíritu, pero ya más avanzado, más pensando en grupos de Galois. Y piensen que en la práctica 4, por ejemplo, cada vez que pudimos calcular el grupo de Galois de un polinomio, era porque el polinomio era lo suficientemente sencillo, ya sea de grado chiquito o, no sé, por ejemplo, polinomios tipo x a la n menos algo, que las raíces las podemos describir muy fácilmente y cumplen muchas relaciones entre ellas. Como que si lo piensan, los ejemplos donde pudimos calcular grupos de Galois en general era porque el grupo de Galois era chiquito. Dentro de las n raíces, nosotros sabemos que hay a lo sumo n factorial permutaciones, y en general teníamos muchas menos que esas n factorial permutaciones. Y este teorema que vamos a ver hoy nos va a ayudar quizás más en la otra dirección. O sea, nos va a servir, como que por primera vez quizás vamos a tener una herramienta para poder decir, bueno, este polinomio de grado n tiene grupo de Galois igual a es isomorfo a Sn, por ejemplo. Lo cual está bueno en el contexto en el que estamos ahora porque eso nos permite ya saber que el polinomio no es resoluble por radicales, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner el setting de qué es lo que estamos por hacer. Vamos a suponer que tenemos f, un polinomio de coeficientes enteros, mónico, de grado n. Vamos a llamar G sub f al grupo de Galois de f sobre q. Que por las dudas, cuando decimos grupo de Galois de f, o sea, de un polinomio, en realidad nosotros el grupo de Galois lo calculamos para extensiones, ¿no? Bueno, ¿qué es el grupo de Galois de un polinomio? Eso quiere decir el grupo de Galois de e sobre q, donde E es un cuerpo de descomposición de F sobre Q. A ese grupo de Galois lo llamamos G sub F. Bueno, recuerden que si F es un polinomio separable, entonces este G sub F lo podemos pensar como un subgrupo de Sn, ¿no? Vamos a poner esto en color. Recordar que si F es separable, entonces G sub F se puede meter adentro de Sn. Bueno, y ahora, para cada primo P, nosotros podemos hacer la reducción módulo P. O sea, para cada primo P, tenemos un morfismo canónico de z de x en fp de x, que es reducir los coeficientes módulo P, y vamos a llamar f minúscula sub P la imagen de f por este morfismo. Necesitamos una notación de esta pinta porque vamos a hacer esto con varios primos a la vez. Entonces reducimos f módulo 5, reducimos f módulo 7. Bueno, f5, f7 van a ser los reducidos. CFP, la imagen de f por este morfismo.
Bueno, notar que como a f le habíamos pedido que sea mónico, el fp, la reducción módulo p, cualquiera sea el primo p, va a seguir teniendo grado n, ¿no? Entonces, notar que como f es mónico. Sí, porque si no, por ejemplo, si f tuviera como coeficiente principal un 6, bueno, al reducir eso módulo 3, ese 6 se vuelve un 0 y se achicaría el grado del polinomio, pero eso no pasa si le pedimos que es mónico. Entonces fp también es un polinomio de grado n. Y entonces, si pasara que el f sub p también es un polinomio separable, que no tiene por qué pasar, ¿no? Piensen polinomios tipo x a la p menos 2, eso en Q, digamos, es separable, porque son las p raíces distintas en los complejos de p raíces p décimas de 2, pero x a la p menos 2, cuando lo reducís módulo p, pasa a ser un polinomio puramente inseparable, ¿no? De los que estudiamos hace algunas clases. Entonces, si fp es separable, si eso ocurre, podemos mirar ahora el grupo de Galois del polinomio fp sobre, o sea, vamos a llamar g fp, grupo de Galois del polinomio fp, y ahora el cuerpo de base es fp, el cuerpo finito. Y bueno, si el polinomio es separable, este grupo de Galois también lo podemos pensar como un subgrupo de Cn, ¿no? Porque de vuelta el polinomio tiene n raíces distintas, entonces todo elemento del grupo de Galois se corresponde con una permutación de esas n raíces. Bueno, entonces tenemos el G sub f, que es el grupo de Galois, entre comillas, de verdad, o sea, el grupo de Galois sobre Q. Y para cada primo P tenemos el GFP, que es el grupo de Galois del polinomio reducido módulo P sobre fp. Y ambos grupos se meten adentro de Cn, ambos son subgrupos de Cn. Entonces, ¿cuál es la idea que vamos a tener en este teorema? ¿Cuál es nuestro plan? Bueno, la idea va a ser obtener información sobre el G sub f a partir del G sub fp. Esta es la idea. En el mismo espíritu que en la práctica 1, cuando hacíamos esto para probar irreducibilidad. ¿Y qué ventajas tiene el mundo módulo P respecto al otro? Bueno, ahora pensemos en cuerpos finitos. El GFP es el grupo de Galois de una extensión de FP, es una extensión de cuerpos finitos. Las extensiones de cuerpos finitos siempre son cíclicas. O sea que este grupo de la derecha, el GFP, sabemos que es cíclico. Sabemos que GFP es cíclico. Y no solamente sabemos que el GFP es cíclico, sino que sabemos quién lo genera, ¿no? En una extensión de cuerpos finitos, el morfismo de Frobenius generaba el grupo de Galois. El morfismo de Frobenius, en este caso que el cuerpo de base es FP, es elevar a la P. Entonces, este GFP, pensado como subgrupo de SN, que es lo que estamos haciendo hoy, está generado por la permutación que le corresponde al morfismo de Frobenius. Entonces, sabemos que GFP es cíclico y está generado por la permutación. Voy a poner esto entre paréntesis. Si pensamos el GFP adentro de Sn, tengo que decir la permutación correspondiente a el morfismo de Frobenius
que era elevar a la p. El que manda cada x a x a la p. Bueno, vamos a llamar beta a esta permutación. Entonces, lo que estamos diciendo es, pensamos el grupo de Galois módulo P, el GFP, como un subgrupo de Cn. Sabemos que es un grupo cíclico que está generado por una permutación particular que es beta. ¿Quién es beta? Es mirar el morfismo de Frobenius, que es elevar a la P, y fijarse cómo eso actúa sobre las n raíces del polinomio. Eso me da una permutación de las n raíces. Bueno, beta llamamos a esa permutación. Y ahora nos podemos preguntar si a esta permutación beta podemos decir algo sobre ella, si la entendemos, si sabemos, por ejemplo, qué estructura cíclica tiene, ¿no? Pues recuerden que todo elemento de Cn se puede escribir de una única manera, salvo el orden de los factores, como un producto de ciclos disjuntos. Entonces, a lo mejor podemos averiguar qué ciclos, cuántos ciclos de cada longitud aparecen en esta permutación beta. ¿Sí? Entonces, para eso, supongamos, o sea, la pregunta sería, ¿cómo es beta? Bueno, el polinomio fp, recuerden que no tiene por qué ser irreducible, ¿no? No tiene por qué ser irreducible, digo, en general pasa, ¿no? Aunque empieces con un f que es irreducible en z de x, por ahí, cuando lo reducís módulo p, pasa a ser reducible. Piensen, por ejemplo, en los polinomios ciclotómicos, ¿no? Nosotros vimos que los ciclotómicos siempre eran irreducibles en z de x, pero cuando pasabas a un cuerpo finito, el grado de la extensión ciclotómica ya dependía de otra cosa, dependía del orden en el grupo multiplicativo, en el grupo unidades de Zn, de un elemento, ¿sí? O sea, nada, los ciclotómicos cuando los reducíamos a módulo P ya no tenían por qué seguir siendo irreducibles. O sea, eso en general no tiene por qué pasar. Así que, incluso si el f fuera irreducible, que no se lo pedimos, ¿sí? Fíjense que hasta ahora nunca dije que el f tuviera que ser irreducible porque no hace falta. Solo le pedí que sea mónico de grado n y separable, eso sí, que no tenga raíces repetidas, pero que se factorice no me molesta. Entonces, como decía, el fp no tiene por qué ser irreducible, así que lo factorizamos. ¿Sí? Supongamos que fp se factoriza como h1 por h2 por hr, con cada hi un polinomio irreducible en fp de x. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Beta, como cualquier morfismo de extensiones, tiene que mandar cada elemento a una raíz de su minimal. Entonces, seguro, por ejemplo, que no se van a mezclar las raíces de estos, ¿no? O sea, si yo agarro a alguien que es una raíz de H1, por ejemplo, la permutación beta lo tiene que mandar a raíz de H1. Y de hecho, como los morfismos siempre son inyectivos, ¿no? Sabemos que, bueno, si este H1 tenía K raíces, bueno, la permutación va a permutar esas K raíces, como que dentro de cada polinomio esas raíces se permutan. Y se van a permutar de forma cíclica. ¿Cómo sé que se van a permutar de forma cíclica? Y bueno, porque nosotros sabemos que dadas dos raíces de H1 cualesquiera, seguro hay alguna permutación en el grupo de Galois que me manda una a la otra, ¿no? Eso es lo que usamos siempre. Entonces, no sé, la permutación beta, sabemos que de alguna manera me permuta las raíces de este polinomio. Ahora, yo volviendo a aplicar beta, volviendo a hacer esa misma permutación, tengo que conseguir todas las posibles permutaciones del grupo de Galois. Entonces, esa beta no puede partirse en ciclos disjuntos, ¿no? Porque si se partiera en ciclos disjuntos, es como que estaría separando las raíces de H1 en dos grupos, que las de acá nunca pueden viajar a este grupo. Y eso no puede pasar porque la acción, digamos, en el conjunto de raíces de H1 tiene que ser transitiva. Entonces, beta permuta cíclicamente las raíces de cada HI.
Sí, o sea, si esto no se entendió, que me parece que por ahí requiere meditarlo un poquito más, piensen en esto, piensen que beta sí o sí tiene que restringirse, digamos, a las raíces de cada HI, no se pueden escapar de ahí. Una raíz de un HI tiene que ir a parar a una raíz de ese mismo factor irreducible HI, sí o sí, porque los morfismos mandan los elementos a raíces de su minimal. Y además, la otra cosa que estoy afirmando es que si mirás cómo actúa beta en las raíces de H1, por ejemplo, eso no se puede dividir en más de un ciclo, porque si no la acción no sería transitiva, si no, no habría forma de mandar una raíz de este grupito a una raíz de este otro grupito. Bueno, y entonces si estoy diciendo que beta permuta cíclicamente las raíces de cada HI, entonces ya sé cómo es la estructura cíclica. Si llamamos D sub I al grado de cada factor irreducible HI, resulta que beta tiene estructura cíclica de tipo D1, D2, DR. ¿Qué quiere decir esto? Que beta es producto de ciclos disjuntos cuyas longitudes son de 1, de 2 hasta DR. ¿Sí? Entonces sabemos la estructura cíclica que tiene beta. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la magia que va a ser lo copado que me va a decir este teorema de Dedekind? Me dice que entonces en el G sub F, que es el grupo de Galois de verdad, el grupo de Galois sobre Q, también voy a poder encontrar una permutación que tenga esta estructura cíclica. Sí, o sea, como que reducís módulo P, eso te da una estructura cíclica. Ah, bueno, entonces en tu grupo de Galois ya tenés algún elemento con esa estructura cíclica. Entonces se darán cuenta que por ahí, reduciendo módulo varios primos, vamos a ir sacando distintas estructuras cíclicas que sabemos que aparecen, e idealmente capaz con eso pasa que ya sabiendo que tenemos elementos de tal pinta, tal pinta, tal pinta, ya te da todo ese n, por ejemplo. Piensen en ese resultado que usamos alguna vez en algún ejercicio, que para grado primo, si tenías un p ciclo y una transposición, eso ya alcanzaba para decir que el grupo de Galois era SP, por ejemplo. Entonces acá sería eso, sería que reduciendo módulo 1' te quede irreducible, entonces tendrías un p ciclo, y que reduciendo módulo otro primo te quede, por ejemplo, no sé, alguien de grado 2 y todos los demás de grado 1, porque ahí la estructura cíclica sería 2, 1, 1, 1, o sea, una transposición. Bueno, ya enseguida vamos a hacer un ejemplo más para aclararlo. Pero antes de hacer el ejemplo, vamos a poner en pantalla el enunciado completo de este teorema de Dedekind, que vamos a probar después. Bueno, entonces acá tenemos el enunciado del teorema de Dedekind. Dice, sea F un polinomio de coeficientes enteros, mónico y separable de grado n, y sea P un número primo. Supongamos que Fp, o sea, la reducción de F módulo P, se factoriza en Fp de X como H1 por HR, con los HI reducibles y distintos 2 a 2. Recién, cuando lo explicamos, no dijimos esto, pero claro, lo que habíamos mencionado era que necesitábamos que el FP sea separable también para el grupo de Galois que le corresponde, poder pensarlo como su grupo de SN. Bueno, fíjense que si el FP es separable, mejor dicho, el FP va a ser separable si solo si estos factores irreducibles son todos distintos, ¿no? Si hubiera un factor irreducible que se repite, listo, ya sabemos que tiene raíces múltiples. Y si todos los factores irreducibles son distintos, nada, no comparten raíces, ¿no? Porque, digo, si tuvieras una raíz repetida, tendría que aparecer un HI y un HJ, pero como son irreducibles, serían los minimales de esa raíz. Entonces tendría dos minimales distintos, lo cual no puede ser. Así que pedir esto es lo mismo que pedir que el FP sea separable. Y llamamos de sub i al grado de cada polinomio HI. Entonces G sub F, pensado como su grupo de Cn, contiene un elemento sigma cuya estructura cíclica es de tipo D1DR, como habíamos anticipado recién. Y dejo anotado acá algo que dije hace un ratito, pero para que quede, que es que, observación, el teorema no pide que F sea irreducible. Bueno.
Entonces, vamos a demostrar este teorema, pero antes de probarlo, para motivarlo un poco más y convencernos de que está bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se usa. ¿Sí? Suponiendo que ya supiéramos que este teorema es cierto, veamos algo que podemos hacer. Entonces el ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a considerar un polinomio sea f el polinomio x a la quinta menos 3x más 3. Bueno, y vamos a probar que el grupo de Galois de este polinomio, el g sub f, es S5. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, una observación. Solución. Notemos que f es un polinomio irreducible. Como lo sabemos por lo mismo de siempre, Eisenstein, en este caso con el primo 3. Todos los coeficientes salvo el primero son múltiplos de 3, el último no es múltiplo de 9, así que Eisenstein me dice que f es irreducible. Bueno, ahora, a partir del hecho de que f es irreducible, algo que seguro podemos decir es que el orden del grupo de Galois, que coincide con el grado de la extensión, es múltiplo de 5, ¿no? Porque es como que el cuerpo de descomposición que es E se obtiene agregando las 5 raíces de F. Bueno, cuando agregás la primera, ese primer piso, digamos, de la torre de extensiones que tenemos que hacer va a tener grado 5. O sea que sabemos que 5 divide al orden del grupo de Galois. Ahora, en particular, eso quiere decir que hay un elemento de orden 5 en el grupo de Galois, ¿no? Por el teorema de Cauchy se llamaba eso. Si un grupo tiene orden múltiplo de P, entonces hay un elemento de orden P. Entonces, G sub F contiene un elemento de orden 5. Y ahora recordemos que G sub F es un subgrupo de S5. En ese grupo simétrico S5, los únicos elementos de orden 5 son los 5 ciclos, ¿no? Porque en general, el orden de un elemento era el mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos, ¿no? Si yo quiero que ese mínimo común múltiplo me dé 5, necesito que al menos uno de los ciclos que aparecen sea múltiplo de 5, y entonces ya está, tiene que ser un solo ciclo, no hay lugar para poner más cosas. Entonces G sub F contiene un 5 ciclo. Y entonces, como 5 es primo, y ya sabemos que el grupo de Galois tiene un 5 ciclo, alcanzaría ahora con que probemos que contiene una transposición, porque un subgrupo de S5 que contiene un 5 ciclo y una transposición, necesariamente es todo S5, como habíamos visto en su momento cuando estábamos en la práctica 4. Bueno, entonces ahora vamos a usar Dedekind, y para eso tenemos que reducir F módulo algún primo. Vamos a hacerlo con el primo más sencillo que se nos ocurre, que es el 2. El F2, que sería el F reducido módulo 2, fíjense que estos dos coeficientes menos 3 y 3, cuando los miro módulo 2 son un 1. Entonces el F2 es x a la quinta más x más 1. Y ahora necesitaríamos saber cómo se factoriza este producto en F2 de x con productos irreducibles. ¿Sí? Fíjense que esto es fácil porque F2 es un cuerpo de dos elementos, o sea que hay dentro de todo pocos candidatos a polinomios que podrían dividirlo, que tenemos que chequear si lo dividen o no. ¿Sí? De hecho, fíjense que esto es un polinomio de grado 5. Raíces en F2 está claro que no tiene, ¿no? Porque si evalúo este polinomio tanto en 0 como en 1, me da 1. Entonces, o bien es irreducible, o la única otra posibilidad que queda es que sea producto de uno de grado 2 por uno de grado 3. Pero de hecho, polinomios irreducibles de grado 2, en F2 de x hay uno solo. X cuadrado más x más 1, porque es el único polinomio de grado 2
que no tiene ni al 0 ni al 1 como raíces. Entonces, ese es el que hay que chequear si lo divide o no para saber si es irreducible, y en este caso sí lo divide. Esto pueden corroborar que se factoriza así. Es x cuadrado más x más 1 por x cubo más x cuadrado más 1. Pueden hacer la distributiva y usando que estamos en característica 2, o sea que, por ejemplo, no sé, si aparece 2 veces sumando x cubo, eso se hace 0, cosas así. Pueden chequear que el producto de estos dos polinomios me da este de acá. Esto ya es la factorización. No lo puedo seguir descomponiendo porque estos factores tienen grado 2 y 3 y no tienen raíces en F2, así que son irreducibles. Los factores son irreducibles en F2 de X porque tienen grado menor o igual a 3 y ni 0 ni 1 son raíces, que son los únicos elementos de F2, así que si chequeamos que esos dos no son raíces, ya estamos. Bueno, entonces miramos las hipótesis del teorema de Dedekind. Lo que necesitamos era asegurarnos de que la reducción módulo P sea separable, y eso lo veíamos viendo que los irreducibles sean distintos 2 a 2. Acá eso ocurre, así que lo podemos usar. Miramos los grados de estos irreducibles, uno tiene grado 2, otro tiene grado 3. Entonces, por Dedekind, existe un elemento sigma que tenga esta pinta, digamos, que tenga una transposición por un 3 ciclo. ¿Sí? Que tenga estructura cíclica de tipo 2, 3 quiere decir eso. Entonces, factorizamos F módulo 2, como nos quedó producto de 1 de grado 2 por 1 de grado 3, por Dedekind sabemos que en el grupo de Galois de F hay un elemento que tiene esta estructura cíclica, que tiene esta pinta. Bueno, nosotros no queríamos esto. Nosotros lo que queríamos era probar que había una transposición. No conseguimos exactamente eso, pero yo digo, pueden tomarse este ratito para pensar, si fuera una clase de verdad esperaría que me respondan, pero esto es grabado, así que lo voy a decir en breve. Yo digo que teniendo este elemento, automáticamente se deduce que entonces también hay una transposición. O sea que con tener este elemento me puedo conseguir una transposición. ¿Cómo hago eso? Vamos a elevar sigma al cubo. Entonces, fíjense que sigma al cubo es multiplicar estos dos ciclos por estos dos ciclos por estos dos ciclos. Los ciclos disjuntos siempre conmutan, ¿sí? Entonces, como estos ciclos conmutan, es lo mismo que hacer esta transposición al cubo por este 3 ciclo al cubo. Acá vamos a dejar anotado por las dudas que es porque los ciclos disjuntos conmutan, si no, no estaría bien hacer ese reordenamiento, digamos. Y bueno, si una transposición la elevas al cubo, estás aplicando la transposición 3 veces. Bueno, la primera y la segunda vez que moves queda todo igual, la tercera vuelve a hacer la transposición. O sea, ij al cubo es ij. Y el 3 ciclo, si lo aplicás 3 veces, es rotar 1, 2, 3, vuelve a como estaba al principio. ¿Sí? Cada elemento K, L y M, después de aplicar 3 veces el 3 ciclo, vuelven a donde empezaron, o sea que es la identidad. Entonces sigma al cubo es la transposición IJ, así que esta transposición está en G sub F, y por lo tanto G sub F contiene un 5 ciclo y una transposición. Y como 5 es primo, esto implica que G sub F es directamente S5.
Bien, o sea que solamente mirando que el f era irreducible y mirando cómo se factorizaba f módulo 2, pudimos probar que el grupo de Galois es todo S5. Una observación que vale la pena hacer es que nosotros en la práctica 4 ya habíamos hecho algún ejercicio de este estilo, donde probamos que un polinomio tenía grupo de Galois S5, pero era porque tenía exactamente dos raíces que no eran reales. Entonces, si mirábamos el morfismo, que es la conjugación, conjugar, ese, pensado como permutación de las raíces, era una transposición, porque solamente intercambiaba las dos que no eran reales y las horas las dejaba fijas. Bueno, con ese método no habríamos podido resolver esto que hicimos acá, porque pueden chequear que este polinomio tiene una sola raíz real y cuatro que no son reales. Entonces la conjugación ya no me da una transposición, me da un producto de dos transposiciones disjuntas. Así que con los métodos que habíamos visto en la práctica 4, no podríamos haber probado que este polinomio tiene grupo de Galois S5. Bueno, muy bien, continuamos. Y ahora sí vamos a ver la demostración de este teorema de Dedekind. El grueso, la parte más difícil de esta demostración va a ser un lema, que ahora voy a poner el enunciado en pantalla, que una vez que tengamos ese lema, después el teorema va a salir relativamente rápido. Me interesa contar la demostración del lema y del teorema porque usa ideas de álgebra 2 que quizás todavía hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de usar en esta materia. Siempre está bueno poder aprovechar cosas de las materias anteriores. Entonces, veamos qué dice el lema. Sean f y p como en el enunciado del teorema de Dedekind, o sea, f, un polinomio mónico en z de x, p un primo, bla, bla, bla. Llamamos R1 hasta Rn las raíces de f, E un cuerpo de descomposición de f sobre q, E sub p un cuerpo de descomposición de fp, o sea, la reducción módulo p sobre el cuerpo finito fp. Bueno, entonces el lema dice dos cosas. Primero que existe un morfismo de anillos que va de z de corchetes R1, Rn, ¿sí? Lo que sería el subanillo generado por las raíces de f, ¿no? Fíjense que es z corchete, no es q de paréntesis, no estamos diciendo que sea un subcuerpo. Existe un morfismo de anillos que sale de acá y va a E sub p. Se puede hacer un morfismo de anillos. Y después, el segundo ítem es que si tengo dos de esos morfismos, si tengo un psi y un psi', morfismo de anillos que salen de ZR1Rn y van a E sub p, entonces esos dos morfismos están relacionados a través de un elemento del grupo de Galois de E sobre Q. O sea, existe un elemento del grupo de Galois de E sobre Q tal que el psi' es el psi compuesto con sigma restringido, por supuesto, al dominio, ¿sí? A este Z de R1Rn. Entonces, este es el lema técnico y vamos entonces a ir a la demostración. Primero vamos con el ítem 1. Bueno, entonces, para no escribir tanto, vamos a llamar D a este subanillo generado por los RI, o sea D ZR1Rn. Entonces nosotros queremos probar que existe un morfismo de anillos que sale de D y va a E sub P. Bueno, ahora pensemos un poco en módulos. Hagamos memoria de álgebra 2. Este D es un Z módulo. Recuerden que Z módulo en realidad no significaba mucho, ¿no? Tener un Z módulo era lo mismo que tener un grupo abeliano. Y acá, nada, esto es un anillo, o sea que en particular con la suma, pensado con la suma, es un Z módulo. Pero tenemos que pensar en quiénes generan a D como Z módulo. Si solo pensamos en la suma, entonces no es cierto que D esté generado como Z módulo por R1 hasta Rn, ¿sí? Porque eso sería decir que todo elemento acá es combinación lineal con coeficientes enteros de los RI, y eso no es cierto porque también tengo los productos, ¿no? También tengo R1 por R2 y cosas así. Entonces, lo que sí es verdad es que D está generado como Z módulo
por los monomios. ¿Sí? Si miramos todos los posibles productos de esta forma, o sea, R1 a la E sub 1, así hasta Rn a la E sub n, donde cada E sub i es natural o cero, si es que esa variable no aparece, digamos. Claro, como D son, digamos, polinomios con coeficientes enteros evaluados en los RI, van a ser combinaciones lineales con coeficientes enteros de estos monomios. ¿Sí? Entonces, en principio, tenemos un sistema de generadores de D como Z módulo que no es finito. ¿Sí? Porque acá tengo todas las posibles maneras de elegir los exponentes mientras sean naturales o cero. Ahora, ¿qué pasa? Los RI no son cualquier cosa, los RI son raíces de F. Y F era un polinomio mónico de grado n de coeficientes enteros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? F, piensen que es x a la n más términos, vamos a escribir un poquito de eso. F es x a la n más otros términos de grado más bajo, ¿no? Términos de grado menor. Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que R1 es raíz de este polinomio f, pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que 0 es igual a R1 a la n más bla, 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 bla. Donde ahí lo que estoy haciendo es evaluando el polinomio que tiene los términos de grado más chico en R1. Pero entonces fíjense que de acá se despeja que R1 a la n se puede expresar como una combinación lineal con coeficientes en z, porque f tenía coeficientes en z, de las potencias más chicas. ¿Sí? O sea, R1 a la n ya está en el z módulo generado por las potencias que van, digamos, de 1, R1, R2, R1 al cuadrado, así hasta R1 a la n menos 1. Entonces, lo que estamos diciendo en definitiva es que no hace falta poner exponentes mayores o iguales que n en los generadores, porque si tenés una potencia del RI que tiene un exponente más grande que n, usando esta relación la podés achicar. Más precisamente, yo digo que como R1 es como que RI es raíz de f, entonces RI a la k se puede escribir como combinación lineal con coeficientes en z del conjunto 1 RI a la n menos 1. Y esto vale para todo k mayor o igual a n. Es una idea similar a la que usamos al principio, cuando empezamos con la guía 2, para ver que las extensiones generadas por un elemento algebraico eran finitas. ¿Sí? Es la misma idea, o sea, esto de que con tener a las potencias que llegaban hasta n-1 ya tenemos todas las demás, solo que ahora tenemos que tener cierto cuidado porque estamos hablando de z módulos, tenemos que usar que el f tenía coeficientes enteros, no tenemos permitido dividir. Pero nada, acá no necesitamos dividir. Como el polinomio es mónico, solamente restamos los términos de grado más chico y saco que el R1 a la n es combinación lineal de los anteriores, y entonces si vos esa combinación lineal la multiplicás por R1, también te va a seguir quedando una combinación lineal de los anteriores, porque lo peor que puede pasar es que te vuelva a aparecer R1 a la n y lo escribís como combinación lineal de las potencias chicas. Bueno, entonces, todo esto de explicar que los RI que estén elevados a una potencia más grande que n no los necesito, porque ya los puedo expresar con las potencias chicas, me permite concluir que D está finitamente generado. Porque entonces podemos quedarnos con el conjunto de los monomios de esta pinta, donde cada exponente E sub i es mayor o igual que 0, pero menor que n. Entonces estos generan D como Z módulo. Bueno, y acá pueden empezar a ver qué es lo que vamos a terminar usando. Tenemos un Z módulo, que es D, finitamente generado. Bueno, por el teorema de estructura que vieron en álgebra 2, nosotros sabemos que un Z módulo
finitamente generado es una suma directa entre una parte libre y una parte de torsión. ¿Sí? Bueno, pero yo digo que este D no tiene torsión. Porque ¿qué son los elementos de torsión en un Z-módulo, que sería un grupo abeliano? Son los elementos de orden finito, los elementos que sumándolos una cierta cantidad finita de veces me da 0. Pero este D, ZR1RN, es un subanillo adentro del cuerpo de descomposición de F, que es una extensión de Q, o sea, es un cuerpo de característica 0. ¿Sí? El D, también podríamos decir, es un anillo de característica 0. Y entonces, si tiene característica 0, no hay elementos de torsión. Entonces tenemos un Z-módulo finitamente generado que no tiene elementos de torsión. El teorema de estructura me dice que es libre. Vamos a escribir eso. Entonces, como D está contenido en E, y E tiene característica 0, D no tiene elementos de torsión, y entonces, por el teorema de estructura de álgebra 2, D es libre. ¿Qué quería decir que sea libre? Que admite una base. ¿Sí? O sea, podemos encontrar un conjunto de elementos de D, tal que todo elemento de D se escribe como combinación lineal con coeficientes en Z de esos elementos de una única manera. Entonces existe una Z base a la que vamos a llamar U1, UM para D. En principio no sé cuántos elementos tiene esa base, por eso le puse M, pero tampoco nos va a importar. No nos alcanza con saber que existe esta Z base. Bueno, la afirmación que sigue es que esto, que es una Z base para D, también me sirve como base de E, que es el cuerpo de descomposición, o sea, D, recuerden, era Z de corchete las raíces, bueno, E es Q de paréntesis las raíces, que en realidad es lo mismo que poner Q de corchete las raíces, ¿no? Porque cuando los elementos son algebraicos, daba lo mismo poner el corchete o el paréntesis. Entonces la afirmación es que esta Z base para D también me da una base de E como Q espacio vectorial. Afirmamos que U1, UM es base de como Q espacio vectorial. Bien. Para ver que esto es una base, tenemos que ver qué son LI que generan, ¿no? Álgebra lineal. Bueno, yo digo que es claro que son LI. A ver, que sean LI quiere decir que si tengo una combinación lineal con coeficientes en Q de estos elementos que me da 0, entonces los coeficientes tienen que ser 0. Y nosotros lo que sabemos es que son LI sobre Z, porque forman una Z base para D. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Tomemos la combinación lineal con coeficientes en Q, multiplicamos por algo para limpiar los denominadores, eso me da una combinación lineal con coeficientes en Z, y tiene que pasar que todos los coeficientes sean 0, porque eran LI sobre Z, entonces los originales tenían que ser 0. Básicamente esa es la idea, escribámosla rápido. Si suma de A sub I sobre B sub I, o sea, mis coeficientes racionales los estoy escribiendo como una fracción, A sub I sobre B sub I con A sub I, B sub I enteros. Si esto es 0, entonces vamos a definir, no sé, B como el producto de todos los B sub I. Y vamos a definir C sub I
a B dividido B sub I, sacándole el B sub I. ¿Sí? Entonces fíjense que al sacar como un denominador, digamos, multiplicando todo por B, ¿qué te queda? Te queda una suma así. O sea, cuando multiplicas todo por B, se te simplifica el B sub I que estaba abajo y te queda el C sub I. Y estos son coeficientes que están en Z. Entonces, como eran LI sobre Z, bueno, A sub I, C sub I, igual a 0 para todo I, pero los C sub I no pueden ser nulos, ¿no? Porque los B sub I eran los denominadores de la fracción, o sea que acá no hay ningún 0, el B grande entonces no puede ser 0. Nada, no son 0, así que A sub I es 0 para todo I. Y entonces listo, ¿no? Porque si los numeradores son 0, entonces los coeficientes de la combinación lineal son 0, y con eso probamos que eran LI y los U sub I. O sea, eso es más o menos fácil, ver que son linealmente independientes. Lo que falta ahora es ver qué generan. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Vamos a mirar el subespacio generado. O sea S, el subespacio generado por los U sub I. O sea, tendríamos que escribir así, el generado por U1 UM sobre Q. Que para que quede claro serían las combinaciones lineales con coeficientes en Q de los U sub I. Esto sería S. Bueno. Lo que queremos ver es que este subespacio S en realidad es todo E, ¿verdad? Y eso va a salir de mirar simplemente qué cosas, qué elementos ya sabemos que viven adentro de S. Fíjense que S evidentemente contiene a los U sub I. Y los U sub I generaban D sobre Z. Entonces, es claro que S contiene a D, porque claro, D era las combinaciones lineales de estos con coeficientes en Z, ahora nos permitimos usar coeficientes en Q, o sea que tenemos más cosas. En particular, contiene al 1, seguro, y a todos los RI. ¿No? Porque D era Z de R1, Rn, corchete. Ahora, si contiene al 1, y estamos permitiéndonos multiplicar por escalares racionales, esto implica contiene a Q. Entonces fíjense que tenemos algo que contiene a Q, contiene a todos los RI, y entonces a mí lo que me gustaría decir ahora es que S contiene a este conjunto. Para poder decir eso, necesitaría ver que S es un subanillo, ¿no? Si S es un subanillo de E, o sea, si es cerrado no solo por sumas, que eso es claro por ser un subespacio, sino también por productos, entonces al contener a Q y contener a todos los RI, contiene a esto, que es el subanillo más chico que contiene a todos estos elementos. Bueno, pero yo digo que S es cerrado por productos, porque ¿qué pasa? Agarramos dos combinaciones lineales de esta pinta y las multiplicamos. Al hacerlas distributivas, nos van a aparecer productos de la pinta U sub I por U sub J, ¿no? Ahora, recordemos que los U sub I eran una Z base de D. Entonces, claro, si vos multiplicás dos de esos, como seguís teniendo un elemento que está en D, porque D era un anillo, se tiene que poder escribir como combinación lineal de los U sub I. O sea, que aparezcan U sub I por U sub J no nos molesta. ¿Sí? Eso también se puede escribir como combinación lineal entera de los U sub I. Y bueno, entonces con eso, piénsenlo un poquito si no queda claro, pero se ve que este conjunto S es cerrado por productos. Cerrado por sumas era obvio, ahora vemos que es cerrado por sumas, o sea que es un subanillo que contiene
a Q y a todos los RI, entonces contiene a este su anillo, pero esto es exactamente lo mismo que QR1Rn con paréntesis, porque los elementos son algebraicos, y cuando eran algebraicos, poner corchetes o poner paréntesis era lo mismo. Algebraicos. Y esto es E, porque E era un cuerpo de descomposición de F sobre Q, o sea que es la extensión de Q generada por las raíces. Entonces ese, por un lado, está claro que está contenido en E, pero por otra parte, contiene a E, así que S es igual a E, como queríamos. Entonces lo que tenemos hasta ahora, que no lo vamos a usar todavía, lo vamos a usar al final, pero ya lo hicimos para adelantar, digamos, es que E, como Q espacio vectorial, está generado por estos elementos U sub I. ¿Qué tenía de especial estos elementos U sub I? Que estos elementos U sub I generan sobre Z el anillo D. Eso lo vamos a usar al final. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es mirar un cierto ideal de D. Vamos a llamar I a P por D, o sea, ideal generado por P en D. Que por ejemplo, fíjense que dado que sabemos que D es libre y tiene esta Z base, los U1 hasta UM, entonces, nada, un elemento en D va a ser múltiplo de P si es combinación lineal de los U sub I con coeficientes enteros que sean todos múltiplos de P, ¿no? Pero igual, eso no importa. Lo importante es decir, miro el ideal generado por P, el ideal principal generado por P, y vamos a tomar un ideal maximal que contenga ahí. Cosa que se puede hacer por el lema de Zorn, ¿no? O sea, M, un ideal maximal de D, que contiene ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de tomar un ideal maximal? Que si ahora hacemos el cociente de D sobre M, eso nos da un cuerpo. Y en este caso es un cuerpo que sabemos qué característica va a tener, porque fíjense que estamos cocientando por algo que contiene a P, o sea, el 1 sumado P veces, o sea que va a ser un cuerpo de característica P. En ese cociente, el 1 sumado P veces vale 0. Entonces, D sobre M es un cuerpo de característica P. Ahora, más aún, si miramos la proyección al cociente, si pi de D a D sobre M es la proyección al cociente, entonces, recuerden que D, ¿quién era? Era Z de corchetes los RI. Bueno, entonces, cuando le aplicamos pi a eso, D sobre M no va a ser otra cosa que la imagen de Z, que es FP, en este morfismo, de las imágenes de las raíces. Si es solamente pensar en cómo es un elemento genérico de D y notar que cuando le aplicamos pi a ese elemento genérico obtenemos un elemento que vive acá. Ahora, pi de R1, pi de Rn son las raíces de pi de F. Acá, como ya hicimos varias veces, si bien pi es un morfismo que sale de D y llega
a D sobre M, eso induce un morfismo en los anillos de polinomios, ¿no? Entonces, mirando F factorizado, si quieren ya como x menos R1 por x menos R2, así que es un polinomio con coeficientes en D, le aplicamos pi a todos los coeficientes y eso me da un polinomio con coeficientes en D sobre M, cuyas raíces, ¿quiénes son? Y bueno, estas. ¿Sí? Y pi de F, por otra parte, F en realidad tenía coeficientes enteros. Entonces, aplicarle pi a los coeficientes de F es reducir los módulos P. Porque este morfismo, cuando me restrinjo al Z, que es como el anillo generado por el grupo generado por el 1 adentro de este anillo, digamos, eso, si miro cómo actúa pi ahí, es de reducir módulo P, nada más. O sea que pi de F es FP. Y entonces, ¿qué pasó? Este D sobre M es un cuerpo de característica P que en realidad es FP de corchetes las raíces de este polinomio. Eso es un cuerpo de descomposición. Sigue que D sobre M es un cuerpo de descomposición de FP sobre el cuerpo finito FP. Bueno, en el enunciado llamaban E sub P a un cuerpo de descomposición de FP sobre FP. Nosotros sabemos que hay unicidad de los cuerpos de descomposición salvo isomorfismo. Entonces, este que fabricamos nosotros, D sobre M, es un cuerpo de descomposición de FP sobre FP. Entonces, existe un isomorfismo alfa que va de D sobre M a E sub P. ¿Cuál era nuestro objetivo en este ítem 1? Probar que existía un morfismo de anillos que sale de D y va a E sub P. Tenemos la proyección al cociente de D a D sobre M y después tenemos un isomorfismo de D sobre M a E sub P. Compones esos dos y ganas. Tomando como psi igual a alfa pi, conseguimos lo que queríamos. O sea, hacemos el dibujito por las dudas. Pi va de D a D sobre M y luego alfa va de D sobre M a D sub P. Esto reconozco que quedó un poco raro y ahora cuando lo volví a leer y ya había empezado a grabar, dije, ¿por qué entonces lo de la base? ¿No? Porque no usamos todo lo de los USUBI para este punto, para solo el ítem 1. Lo vamos a usar ahora en el ítem 2. Quizás la parte importante del ítem 1 es lo que empieza acá. Una vez que nos damos cuenta que podemos tomar el ideal generado por D y armar un maximal que contenga eso hace que el D sobre M sea un cuerpo de descomposición del polinomio reducido módulo P, y entonces hay un isomorfismo con FP, con E sub P, perdón, y tomando esa composición tenemos lo que buscábamos en el ítem 2. En el ítem 1, perdón. Bueno. ¿Qué nos pedían probar ahora en el segundo ítem? En el segundo ítem había que probar que si tenemos dos morfismos de esta pinta, un psi y un psi', entonces difieren en un elemento del grupo de Galois. O sea, el psi' es psi compuesto con un sigma del grupo de Galois de D sobre Q, restringido, por supuesto, al D, que es el que estamos mirando. Entonces, vamos al ítem 2. Primero que vamos a hacer es fijar un morfismo de anillos de estos, del que recién acabamos de probar que hay uno. Fijamos un morfismo de anillos psi que vaya de D a E sub P. Entonces, es claro que psi manda biyectivamente, o sea, aunque no sea el que construimos recién, porque
Si quieren, esto que voy a decir lo vimos para el que construimos recién, pero en general cualquier morfismo de anillos de D a E sub P va a tener que mandar biyectivamente las raíces de F en las raíces de F sub P. No, porque de vuelta, si pensamos en el polinomio F, psi de F, que sería aplicarle psi a los coeficientes de F, me da el polinomio F reducido módulo P. Entonces las raíces se tienen que haber transformado en las raíces. Como comentario que por ahí viene a ser en este punto, fíjense que en todo este teorema estamos usando morfismos de anillos y no de cuerpos, porque en general morfismos de cuerpos no podemos hacer entre cosas que tengan distintas características. ¿Sí? Yo no puedo definir un morfismo de cuerpos que salga de alguien que tiene característica 0 y llegue a alguien que tiene característica P, porque los morfismos de cuerpos siempre son inyectivos. Entonces, en el de característica 0, P, o sea, sumar P veces 1 no es 0, y sin embargo en el otro lado sí. Entonces estaría mandando un elemento no nulo a un elemento nulo. Eso no se puede hacer en morfismos de cuerpos. Por eso esta demostración requiere que nos metamos con morfismos de anillos específicamente y no de cuerpos. Bien, entonces cualquier morfismo que haga esto manda biyectivamente las raíces de F en las raíces de F sub P. Y entonces, dado cualquier sigma en el grupo de Galois de E sobre Q, podemos hacer la composición, ¿no? Porque como sigma permuta los RI es sigma de D contenido en D. No me escapo de ahí, digamos, se restringe y correstringe bien a D. Y entonces tiene sentido. Podemos hacer la composición. Sí, compuesto con sigma restringido a D. Que nos da un morfismo de anillos. De D en E sub P. Sí, es como que primero hacemos sigma, que eso me permuta las raíces de F de alguna manera, y entonces sigma de D queda contenido en D, y después a eso le aplicamos sí. Entonces, siempre componiendo con el de grupo de Galois conseguimos un morfismo, y la observación, que piensen un poquito por qué, más aún. Sí, tenés un sigma prima distinto de sigma, entonces, si sigma prima restringido a D es distinto de si sigma restringido a D. O sea, lo que estoy diciendo es que no solamente componer con cualquier elemento del grupo de Galois te da un morfismo válido de D a D sub P, sino que te digo que te dan todos distintos. Que si agarras dos sigmas distintos, entonces obtenés dos morfismos distintos de D en E sub P al componer. Eso es fácil de ver esencialmente porque estos dos va a haber alguna raíz, algún RI que lo mandan a lugares distintos. ¿Sí? Si coincidieran, digamos, sigma y sigma prima no coinciden sobre todos los RI, porque si no serían el mismo morfismo, porque sigma queda determinado por lo que valen las raíces. Entonces hay alguna raíz que sigma lo manda a un lugar, sigma prima lo manda a otro lugar, y bueno, psi, como mandaba biyectivamente las raíces de F, las raíces de FP, también va a terminar mandándolo a lugares distintos. Así que si son distintos, la composición con psi también te da morfismos distintos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que el cardinal de los morfismos de anillos de Dn sub P es mayor o igual que la cantidad de elementos del grupo de Galois.
Por eso era importante primero probar que había uno, ¿no? Si no hacíamos eso, acá estamos mintiendo, porque decir, bueno, tomo un psi, y bueno, con ese me consigo orden de grupo de Galois sobre Q morfismos distintos, pero si el psi no había, no podemos hacer nada de esto. Entonces, una vez que tenemos uno, ya sabemos que tenemos por lo menos esta cantidad de morfismos en el OM, y esto, como es sobre Q, es una extensión de Galois, porque es el cuerpo de descomposición, y estamos en Q, que tiene característica 0, así que es separable, coincide con el grado de la extensión. Que el grado de esta extensión es lo que habíamos llamado M, porque recuerden que los U sub I, que iban desde 1 hasta M, eran una base de E como Q espacio vectorial. Habíamos probado eso. Entonces, tenemos al menos M morfismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar ahora? Vamos a probar que también vale el menor o igual. O sea que también podemos probar que la cantidad de morfismos es a lo sumo M. Entonces, si vimos que son al menos M y son a lo sumo M, vamos a poder concluir que son exactamente M. Y no solamente eso, sino que vamos a poder ver que estos M que nos fabricamos acá, componiendo con morfismos del grupo de Galois, son los únicos que hay, que es lo que pedía probar la parte 2, ¿no? Había que probar que si teníamos dos, entonces uno era igual al otro compuesto con un elemento del grupo de Galois de sobre Q. De donde se deduce lo que afirma 2. Bueno, y esto lo vamos a hacer por el absurdo. Supongamos que tengo más de M. Entonces supongamos que psi 1, psi 2, hasta psi M más 1 son morfismos distintos en el OM. Acá este OM, recuerden que es un OM de anillos, ¿no? Porque el D no es un cuerpo. Morfismos de anillos de D a E sub P. Y vamos a armarnos un sistema de ecuaciones. Que me parece que para que quede más prolijito, no lo voy a escribir a mano, sino que me lo voy a copiar. Ahí enseguida lo traigo y lo van a ver en pantalla. Acá está, o sea, esencialmente me armo una matriz que tiene m filas y m más 1 columnas. Y por ejemplo, en la primera fila pongo cuánto valen los morfismos estos en el U sub 1, cuánto valen los morfismos estos en el U sub 2, y así siguiendo. Recuerden que estos U sub I eran los que eran una base de E como Q espacio vectorial y también eran una base de D como Z módulo. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz de M por M más 1 y sus coeficientes viven en E sub P, ¿no? Que es un cuerpo. O sea, esto pertenece a E sub P a la M por M más 1. Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones con M más 1 incógnitas, ¿no? Que es básicamente buscar el núcleo de esta matriz. Un vector columna que multiplicado por esta matriz me dé 0. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que este sistema de ecuaciones tiene m ecuaciones y m más 1 incógnitas. O sea, hay más incógnitas que ecuaciones. Y acá, álgebra lineal, ¿no? O sea, esto acá los coeficientes viven en un cuerpo si tenemos un sistema de ecuaciones homogéneo, porque está todo igualado a 0, que tiene más incógnitas que ecuaciones, sí o sí tiene que haber una solución no trivial. Entonces, como hay más incógnitas que ecuaciones, el sistema tiene una solución no trivial. Digamos que es el vector
A1, A2, hasta AM más 1. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir que este vector sea una solución no trivial del sistema? Quiere decir que acá tengo escalares de E sub P que no son todos iguales a 0, que satisfacen todas estas ecuaciones. O sea que fíjense que lo que eso quiere decir es que si yo sumo A sub I, si sub I evaluado en E sub J, desde igual 1 hasta M más 1, esto siempre da 0. U sub J, no es sub J, perdón. Esto para todo J. ¿No? Cada fila, la ecuación de cada fila es esto. Ahora, yo digo que esto se cumpla para todos los J es lo mismo que decir que esta función se anula en todos los U sub J. ¿No? Y esta función, ojo, los psi sub i eran morfismos de anillos. Claramente, si uno hace una combinación lineal de morfismos de anillos, no sigue teniendo un morfismo de anillo. Por ejemplo, porque al sumar dos morfismos, te da una función que en el 1 vale 2, en vez de valer 1. Pero lo que sí sigue siendo esta función es un morfismo para la estructura aditiva de D. ¿Okay? O sea, sí es verdad que sumar funciones aditivas, o sea que separan sumas, va a seguir siendo una función aditiva. Entonces, esto es morfismo para la estructura aditiva de D. Y eso es lo mismo que decir morfismo de Z módulos, ¿no? Entonces tenemos un morfismo de Z módulos que sale de D, se anula en todos los U sub J. Pero los U sub J era una base de D como Z módulo. Entonces si un morfismo de Z módulo se anula en todos los U sub J, es 0. Como los U sub J eran una Z base de D, esto implica que directamente esa combinación lineal es la función nula. Esta es la función idénticamente nula. No sé si esta notación está bien, pero voy a dejar igual a 0, pero que quede claro que cuando digo igual a 0 me refiero a la función nula, la función que en todos los elementos de D vale 0. Y esto no puede ser. No puede ser por un teorema, que es el teorema de independencia lineal de caracteres, que aparecía mencionado en el final de la práctica 3. Lo pueden buscar. Esencialmente, estos psi sub i, como son morfismos de anillos, en particular, si miramos solo la estructura multiplicativa, los psi sub i son morfismos que salen acá y llegan acá. Bueno, los morfismos esos se llaman caracteres. Entonces esta condición es absurda por el teorema de independencia lineal de caracteres. En ese ejercicio de la práctica 3, les pedían probar que los morfismos de una extensión siempre son LI,
Entonces eso acotaba la cantidad de morfismos por el grado de una cierta extensión, pero se mencionaba que en realidad no necesitamos la estructura aditiva, no necesitamos que sean morfismos de cuerpos, con que sean morfismos de grupos así, ya alcanzaba para concluir que son LA. Y entonces este es el tema, ¿sí? Los morfismos distintos de este OM, como en particular son morfismos de grupos en la estructura multiplicativa, son linealmente independientes sobre E sub P. Entonces esto a lo que llegamos acá sería una contradicción porque tenemos una combinación lineal no trivial que da 0. Por lo tanto, no hay más de m morfismos en este OM de D a E sub P. Y por lo tanto, los únicos que hay son los m que supimos construir de esta manera, que es componiendo la psi que fijamos al principio con los distintos morfismos del grupo de Galois de E sobre Q. Bueno, ahora vamos a ver cómo con este lema podemos probar rápido el teorema de Dedekind. Bueno, entonces lo que decimos es lo siguiente. Como E sub P, que recordemos que es el cuerpo de descomposición del polinomio reducido módulo P, es un cuerpo finito, ¿no? Porque es una extensión finita de FP, o sea que va a ser un cuerpo finito. Entonces, ¿qué cosa tenemos siempre en los cuerpos finitos? El automorfismo de Frobenius, ¿no? La función beta de x igual a x a la p es un automorfismo de sub p. Luego, si tenemos un psi como los de antes, de D a E sub P, es un morfismo de anillos, también, o sea, podemos componer, podemos hacer beta compuesto con psi. No, o sea, a ver, tenemos psi que es un morfismo de anillos de D a E sub P. Eso lo podemos componer con un automorfismo de sub P y nos va a dar otro morfismo de anillos de D a E sub P. Bueno, por el lema, y acá es donde se ve por qué importaba el lema, sabemos que existe un sigma en el grupo de Galois. O sea, ¿qué decía el lema? El lema decía que si tenías dos morfismos acá, entonces uno era igual al otro compuesto con el sigma. Entonces existe sigma en el grupo de Galois de sobre Q, tal que este beta psi, que es el nuevo que nos fabricamos, es psi compuesto con sigma restringido a D. Y ahora lo que vamos a hacer es esta igualdad de morfismos, restringirnos solo a los conjuntos de las raíces de f y f sub p. Nos restringimos a los conjuntos de raíces de f y f sub p. Entonces vamos a mirar cómo actúan estas composiciones en esos conjuntos de raíces. Primero miramos beta psi. Del lado izquierdo entonces tenemos psi, sabemos que manda las raíces de f biyectivamente a las raíces de fp. Y después de eso, beta, que es un automorfismo de E sub p, también manda biyectivamente las raíces de fp en las raíces de fp. Estamos diciendo que esta composición es lo mismo que hacer primero sigma, que es un elemento del grupo de Galois de E sobre Q, entonces manda raíces de f en raíces de f.
bueno, sigma voy a poner directamente porque aparte ya nos estamos restringiendo a un lugar más grande que sigma sobre D. Y por último, después de hacer sigma, aplicamos psi, que bueno, es el mismo que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Psi manda raíces de f a raíces de fp. Entonces, esencialmente, fíjense que estamos diciendo que hacer primero psi, después beta, es lo mismo que hacer primero sigma, después psi. Y bueno, pensando que psi es una función biyectiva de las raíces de f a las raíces de fp, podríamos aplicar ahora la inversa de psi. Y fíjense que entonces lo que obtendríamos es que hacer psi a la menos 1 beta psi es lo mismo que hacer psi a la menos 1 psi sigma, o sea, sigma. Todo esto, ahora esta composición sería una permutación de las raíces de f, ¿no? Si yo acá tengo psi, tengo beta, y ahora aplico psi a la menos 1, vuelvo a caer en las raíces de f, entonces esa composición me da una permutación de las raíces de f. ¿Y qué permutación es? Bueno, es la misma que sigma. Entonces, pensando a sigma y a beta como elementos de Sn, que lo puedo hacer porque son biyecciones del conjunto de raíces de f, el conjunto de raíces de fp, las numero del 1 al n de alguna manera, estamos viendo que son conjugadas allí. ¿Sí? Entonces, beta y sigma, pensadas como elemento de Sn, son conjugadas. Y dos elementos conjugados en Sn tienen la misma estructura cíclica. Y estamos, porque ¿qué decía el teorema de Dedekind? El teorema de Dedekind era que había un elemento en el grupo de Galois de E sobre Q que tiene una determinada estructura cíclica dada por los grados de los factores irreducibles de F módulo P, pero justamente esa estructura cíclica es la que tiene beta, ¿no? Lo habíamos visto al principio, la permutación correspondiente al morfismo de Frobenius tiene esa estructura cíclica porque permuta cíclicamente las raíces dentro de cada factor. Bueno, y entonces este elemento sigma tiene la misma estructura cíclica que beta, y eso es exactamente lo que afirmaba el teorema que existía. ¿Sí? O sea, logramos probar que adentro del grupo de Galois de verdad, o sea, el sobre Q, hay un elemento que tiene la misma estructura cíclica que beta, que está dada por los grados de los factores irreducibles al reducir módulo P. Bueno, para terminar, y como les había prometido, vamos a ver como aplicación de este teorema de Dedekind, vamos a poder probar que para todo n hay un polinomio con coeficientes enteros de grado n, cuyo grupo de Galois es Sn. Para eso vamos a necesitar primero un lemita sobre subgrupos de Sn y una definición. La definición es esta. Que en realidad es una definición que ya conocen de álgebra 2 en el contexto de acciones de grupos, pero lo podemos mirar en este caso particular. Entonces, un subgrupo G, subgrupo de Sn, es transitivo si la acción de G en el conjunto de los números del 1 al n es transitiva, o sea, para todos i j en el conjunto de los números del 1 al n existe un sigma en G tal que sigma de i es j. O sea, si usando las permutaciones que hay en el subgrupo G, podemos mandar un elemento dado a otro elemento dado prefijado. Todas las posibles parejas de elementos, digamos, se pueden conectar. Obviamente no todas a la vez, ¿no? A lo mejor
una vez que ya decidimos que sigma de 1 tiene que ser 2, capaz que sigma de 2 ya obligatoriamente tiene que ser 3, pero no importa. Lo importante es que podamos, digamos, para cada pareja, para cada manera de elegir I y J, podemos encontrar una permutación que manda el I al J. Bueno, entonces el lema que necesitamos probar, que es bien álgebra 2, bien sobre Sn, es que si tenemos un subgrupo transitivo de Sn, que contiene un n-1 ciclo y una transposición, entonces G es directamente todo Sn. Esto es parecido a ese resultado que vimos alguna vez de que para primos, si tenés un p-ciclo y una transposición, entonces el grupo es SP. Bueno, acá cambiamos un poquito. Tiramos la hipótesis de primo, o sea, esto ya no necesita que n sea primo, pero le agregamos que tenemos que saber que el subgrupo es transitivo, y en vez de un ciclo completo, digamos, queremos un n-1 ciclo y una transposición. Con eso nos alcanza para concluir que el grupo es todo Sn. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el n-1 ciclo que tenemos en G es el que tiene los números del 1 al n-1. Pérdida de generalidad, podemos suponer que este elemento sigma, que es el ciclo 1, 2, 3 hasta n-1, pertenece a G. Y bueno, sabemos que además de tener un n-1 ciclo, tenemos una transposición. Como ya supusimos que el n-1 ciclo era esto, la transposición no puedo suponer cuál es, así que sea AB una transposición en G. Bueno, recuerden que para probar que un subgrupo es todo Sn, alcanza con ver que contiene algún sistema de generadores de Sn. Por ejemplo, nosotros sabemos que las transposiciones generan Sn. Todo elemento de Sn es producto de transposiciones. Entonces, si conseguimos probar que todas las transposiciones están en G, listo, G tiene que ser Sn. O sea que la idea va a ser, a partir de este sigma, esta transposición, y del hecho de que el subgrupo es transitivo, lograr fabricarnos cualquier transposición IJ, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a usar la transitividad? Vamos a decir que como G es transitivo, existe una transposición tau, no, perdón, existe un tau, no necesariamente transposición, existe un tau en G, tal que tau de B es igual a n. Fíjense que la transposición que teníamos tranquilamente podía no contener al n, ¿no? Podía usar solo números del 1 al n-1. Entonces ahí está claro que no vamos a poder conseguir cualquier permutación a partir de sigma y este AB, porque todas serían permutaciones que dejan fijo el n. O sea que seguro necesitamos tener también alguna permutación que mueva el n, y eso lo conseguimos con la transitividad, ¿sí? Tomamos un tau, que tau de B sea igual a n. Bueno, entonces, empezamos a hacer cuentitas. ¿Qué pasa si conjugamos AB por tau? O sea, hacemos tau, AB, tau a la menos 1. Bueno, recordemos de aquella clase que vimos de Sn que conjugar elementos de conjugar ciclos de Sn así era muy fácil, porque era directamente aplicarle la permutación tau a los elementos del ciclo. Así probamos que dos cosas conjugadas en Sn tienen la misma estructura cíclica. Entonces, esto es la transposición tau de A, tau de N, perdón, tau de A, tau de B,
que esto es tau de A, n. Entonces, como primer paso, ahora ya conseguimos Una transposición que mueve al n. sabemos que la tenemos en G. Bueno, ahora, como evidentemente tau de A no es n, porque si no tau no sería una biyección, entonces tau de A es uno de los números del 1 al n-1. Y fíjense que este n-1 ciclo, si yo lo aplico varias veces, me va, digamos, el tau de A va a ser uno de los que aparecen acá, al ir aplicándole sigma se va moviendo y va recorriendo todos los números del ciclo. Entonces podemos decir que para todo i desde 1 hasta n-1 existe algún j tal que si le aplicás sigma j veces a tau de A, esto nos da i. O sea, aplicándole sigma la suficiente cantidad de veces, yo puedo mandar tau de A al número que más me guste entre 1 y n-1. Y fíjense que sigma no mueve al n. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Ahora podemos conjugar por sigma la j, el n va a quedar quieto y vamos a conseguir todas las transposiciones que involucran al n. Luego, sigma a la j por tau a n por sigma a la menos j, este va a ser in, que pertenece a G. Entonces ya probamos que en G están todas las transposiciones que mueven al n. Y esas ya generan todo ese n. Para eso vamos a ver que con estas ya me puedo fabricar cualquier otra transposición IJ. ¿Cómo se hace eso? Finalmente, si J es distinto de I, entonces vamos a conjugar por la transposición que cambia n con J. O sea, vamos a hacer Jn, In y el inverso que también es Jn. Esa cuenta es IJ y pertenece a G. Pueden chequear la cuenta paso a paso o pueden notar que acá estamos conjugando este ciclo por esta permutación. Entonces solo hay que aplicarle la permutación a los elementos y queda quieto, n se convierte en J. Entonces G contiene todas las transposiciones. Y por lo tanto G es Sn. Muy bien, entonces tenemos nuestro lemita que nos dice que un subgrupo transitivo de Sn que contenga un n-1 ciclo y una transposición tiene que ser todo Sn. Ahora nos podemos preguntar por qué esto nos puede servir, en particular cuando nosotros tenemos cosas que sabemos que son subgrupos transitivos de Sn. Bueno, los grupos de Galois de polinomios irreducibles de grado n son subgrupos transitivos de Sn, ¿no? Porque nosotros sabemos que dadas dos raíces del polinomio hay un morfismo que manda una a la otra. Entonces siempre que tenemos un grupo de Galois de un polinomio irreducible de grado n, separable, tenemos un subgrupo transitivo de Sn. Así que ahora para construir nuestro polinomio, nuestro famoso polinomio que tenga grupo de Galois Sn, tendríamos que tomar a alguien que sea irreducible para ya asegurarnos que el grupo de Galois es transitivo, y después que módulo algún primo se factorice de una manera que Dedekind nos diga que tiene que contener un n-1 ciclo, y quizás módulo otro primo se factorice de alguna manera que Dedekind nos diga que el grupo de Galois contiene una transposición, y con eso nos va a alcanzar. Entonces la construcción la vamos a hacer exactamente así, de esa manera, como dije. Vamos a escribirla. Entonces, aplicación. Para todo n mayor o igual que 2. Existe
un f en zx irreducible de grado n, tal que G sub f es Sn. Y esto entonces en particular muestra lo que mencionábamos en la clase pasada, que no va a haber una fórmula general para resolver polinomios de grado n cuando n es mayor o igual que 5 en Q, porque estamos mostrando ejemplos no en un cuerpo raro con las variables algebraicamente independientes, sino directamente ejemplos en Q que tienen este grupo de Galois. Bueno, entonces vamos a hacer la construcción de la siguiente manera. Vamos a suponer que n es mayor que 2, porque para n igual a 2 ya conocemos, x cuadrado menos 2, ese 2 es lo mismo que z2, o sea, no es interesante. Suponemos n mayor a 2. Ahora vamos a tomar g, un polinomio irreducible de grado n con coeficientes en f2. Vamos a tomar h con coeficientes en f3, un polinomio irreducible de grado n menos 1. Ambos g y h que sean mónicos. Y por último, después vamos a querer que módulo otro primo d de quien me regale una transposición, ¿no? Pero para que d de quien me regale una transposición, por ejemplo, alcanzaría con que el polinomio se factorice como 1 de grado 2, un irreducible de grado 2, por todas cosas de grado 1. Y bueno, un polinomio irreducible de grado 2, el más sencillo que yo conozco, es x cuadrado más 1, que es irreducible módulo P cuando menos 1 no es un cuadrado módulo P, que eso se cumplía, si lo recuerdan, lo vimos, no me acuerdo si con Agus o conmigo, o ejercicio de la guía de cuerpo finito, pero lo vimos. Se cumple para los primos 4K más 3. Entonces, y sea P mayor que N. Ahora vamos a ver por qué pido mayor que N, un primo de la forma 4K más 3. Bueno, la idea es que por el teorema chino del resto, yo puedo armarme un polinomio que módulo 2 sea tal cosa, que módulo 3 sea tal cosa, que módulo P sea tal otra. ¿Sí? O sea, es como un sistema de las ecuaciones de congruencia para cada coeficiente, como en álgebra 1. Entonces, por el teorema chino del resto, podemos obtener un f en z de x mónico tal que. Bueno, vamos a pedir que la reducción módulo 2 sea g. Y entonces fíjense que estamos asegurándonos que f sea irreducible módulo 2 y por lo tanto irreducible en z de x y en q de x también, ¿no? Porque si se factorizara f en q, entonces en z, eso induciría una factorización para f2 y no la tenemos. Bueno, que en módulo 3 sea, por ejemplo, h que tiene grado n-1 por x, o cualquier factor de grado 1 en realidad puedo poner, y que módulo p sea x cuadrado más 1 por, y ahora todas cosas de grado 1, y necesito que sea separable, ¿no? Entonces le voy a poner raíces distintas, x menos 1, x menos 2, bueno, así tengo que llegar hasta n menos 2, y bueno, para que estas raíces realmente sean distintas necesitaba esta condición de que p sea más grande que n, por ejemplo, para asegurarme que acá no repito raíces. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver qué me dice cada ítem. Entonces, f es irreducible
pues F2 lo es. Y entonces G sub F es transitivo. Eso era lo importante, asegurarme que F sea irreducible. Porque recuerden que el teorema de Dedekind no pedía que sea irreducible, ¿sí? Pero ahora, para poder usar esto del subgrupo transitivo, necesito que el polinomio sea irreducible. Entonces, por Dedekind, con el primo P igual 3, implica que G sub F contiene un n-1 ciclo. Porque tenemos un factor irreducible de grado n-1 y otro de grado 1. O sea que en el grupo de Galois de F hay un elemento cuya estructura cíclica es un n-1 ciclo y un punto fijo, o sea, un n-1 ciclo directamente. Después, x cuadrado más 1 es irreducible en fp de x, pues tiene grado 2 y no tiene raíces en fp. Y acá estamos usando que menos 1 es cuadrado módulo, es un residuo cuadrático módulo p. Sí, solo si p es congruente a 1 módulo 4. O p igual 2, ¿no? Pero p igual 2 no tiene mucha gracia. Entonces, por Dedekind, con p igual p, digamos, el primo que usamos, con el que usamos Dedekind, en este caso es el primo p, entonces G sub f contiene una transposición. Porque acá la estructura cíclica sería 2, 1, 1, 1, 1. Los 1 son puntos fijos, o sea que no aparecen en realidad. Esto me da una transposición. Y entonces tenemos un subgrupo transitivo de Sn que contiene un n menos un ciclo y una transposición. Listo. El grupo de Galois es Sn. Y esto lo logramos hacer para cualquier n, ya sin pedir que el grado era primo. Con grado primo lo sabíamos hacer con este argumento de que tenga exactamente dos raíces no reales. Muy bien, esto fue el teorema de Dedekind. La práctica 7 va a tener algunos ejercicios, pocos, la segunda sección de la guía 7, algunos ejercicios para practicar usarlo, de reducir módulo P a algunos polinomios y típicamente lograr probar que el grupo de Galois es Sn, porque como les decía, fíjense que si el grupo de Galois es chico, como que no es tan útil el teorema, ¿no? Porque te dice, bueno, hay un elemento de esta forma, hay un elemento de esta forma, hay un elemento de esta forma, pero si con eso no te generas un montón de cosas, no podés concluir mucho, solo sabes que contiene un subgrupo tal cosa, pero no vas a poder determinar el grupo de Galois. O sea que esto va a ser más útil para los casos donde el grupo de Galois va a ser grande. O sea, típicamente una consigna podría ser: pruebe que este polinomio no es resoluble por radicales, y el motivo por el que termina no siendo resoluble por radicales es porque podemos probar que el grupo de Galois es Sn o An por lo menos, usando el teorema de Dedekind. Bueno, esto fue todo. Cualquier cosa, si ven este video y les surge alguna duda de la clase, pueden mandarme un mail o preguntarme en la clase siguiente, lo que sea. Y nos vemos la próxima vez entonces.